Música. Quiero que imagines algo por un instante. Recuerda la última vez que sentiste rabia, esa ira genuina y abrasadora, pero que no dejaste salir. Tal vez apretaste los dientes, uniste los labios con fuerza o simplemente miraste la pared mientras te decías, no puedo decir nada, lo dejaré pasar. Esa presión no se evaporó, ¿verdad? Se instaló en tu interior, acurrucándose en los rincones del pecho, murmurando en voz baja en tu cabeza. Esa es la ira reprimida. No es la furia ruidosa y explosiva que solemos temer, es la silenciosa, la que creemos haber dominado, pero que en realidad nos domina de formas que rara vez percibimos. Lo interesante es esto. Los psicólogos calculan que casi un tercio de los adultos acostumbran a reprimir la ira en lugar de manifestarla abiertamente. Y no se trata solo de un inconveniente leve, influye en nuestras emociones, en nuestras relaciones e incluso en nuestra salud física. Pero lo que resulta intrigante es el motivo por el que lo hacemos y las consecuencias de seguir guardándola dentro. Música. La ira, en esencia, es una alarma. Es la forma en que nuestra mente nos avisa de que algo en nuestro entorno o en nosotros mismos está en peligro. Pasa desapercibido o se ignora. Sin embargo, al reprimirla, estamos cortando el diálogo con nosotros mismos. Les estamos diciendo a nuestros sentimientos, no os dejaré existir, os enterraré. Y sin embargo, las emociones sepultadas no se desvanecen. Fermentan en silencio, moldeando nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo e incluso nuestras reacciones subconscientes. Lo que hace tan pérfida a la ira reprimida es cómo se camufla tras otras emociones. Puedes creer que sientes tristeza, ansiedad o culpa. Pero por debajo, a menudo es la ira la que ha sido negada durante semanas, meses o incluso años. Los psicólogos lo denominan emoción desplazada, porque la energía de la ira es demasiado intensa para ignorarla. Así que se transforma, adoptando formas que no reconocemos de inmediato. Puede aparecer como irritabilidad, conductas pasivo-agresivas o hasta dudas sobre uno mismo. Existe una teoría en psicología conocida como la hipótesis de la frustración y la agresión, que propone que cuando se bloquean nuestras metas, surge la ira de manera natural. Pero si la negamos de forma constante, no desaparece. Circula por dentro. Imagina una olla de agua al fuego. Si quitas la tapa pero no apagas el quemador, al final rebosará. Eso ocurre cuando la ira se reprime de manera crónica. A veces se filtra en formas pequeñas, casi imperceptibles. Un comentario sarcástico, un suspiro o un cambio de humor sin explicación. Otras estalla de repente, pillando por sorpresa tanto a ti como a los demás. Pero hay algo aún más sutil en juego, la manera en que la ira reprimida altera tu visión de ti mismo y del mundo. Al negar nuestra ira, solemos empezar a cuestionar nuestras propias necesidades, derechos e incluso valores. Nos repetimos, no debería enfadarme, debo estar exagerando. Quizás soy demasiado susceptible. Con el tiempo, este mensaje interior puede minar la autoestima, dejando a una persona que parece serena por fuera, pero inquieta por dentro. Y paradójicamente, esta represión parece segura. Expresar la ira se siente como un riesgo. Tal vez nos enseñaron de niños que la ira es inaceptable. O quizás hemos sufrido castigos, rechazos o juicios al mostrarla. Así que nos adaptamos, aprendemos a ocultar nuestro fuego. Y poco a poco, de forma invisible, moldea cómo nos movemos por la vida. Lo asombroso, no obstante, es que la ira reprimida no solo destruye, sino que revela mucho. Contiene datos sobre límites que nunca imponemos, necesidades que nunca reconocimos y vivencias que nunca procesamos del todo. Carl Jung, uno de los pioneros de la psicología analítica, describió las emociones reprimidas como una especie de sombra, una parte de nosotros que reside fuera de la conciencia, pero que influye en todo lo que hacemos. Esta sombra no es intrínsecamente maligna, es simplemente energía no integrada. En el instante en que la identificamos, obtenemos una comprensión profunda. No solo de nuestra ira, sino de las elecciones que tomamos, las personas que permitimos en nuestras vidas y los patrones que repetimos sin darnos cuenta. Piensa en ello de esta forma. Cada vez que aplastamos la ira, estamos apilando ladrillos en un muro entre nosotros y el mundo. Algunos ladrillos son minúsculos, casi invisibles. Otros son enormes. Con cada uno el muro se eleva más. La brecha entre nuestros sentimientos auténticos y nuestras acciones cotidianas se amplía, y el mundo comienza a parecer más frío, más exasperante. Pero cuando reconocemos esos ladrillos, cuando los observamos y comprendemos, dejan de ser obstáculos y se convierten en orientadores.
Cada ladrillo narra una historia. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué precisabas? ¿Qué se te negó? ¿Y qué podrías recuperar? Música. Ahora, hay un patrón que he observado en las personas que lidian con ira reprimida. Suelen habitar lo que los psicólogos llaman bucles de supresión emocional. Es algo sutil, casi imperceptible. Una persona nota irritación, la reprime, resurge como autocrítica, luego siente culpa por haber estado frustrada siquiera, y el ciclo se repite una y otra vez. Salir de este bucle puede generar una tensión callada pero constante, del tipo que se traduce en estrés crónico, malestar físico o la sensación de que algo no encaja. Hay veces en que la gente nota esa rabia contenida que no sabe cómo expresar del todo. ¿Y qué indica la ciencia al respecto? Los estudios revelan que quienes suelen reprimir la ira enfrentan un mayor riesgo de trastornos cardiovasculares, desequilibrios en el sistema inmunológico e incluso dolores crónicos. Aunque estos efectos parezcan preocupantes, las repercusiones psicológicas son igual de impactantes. Esa ira reprimida puede dañar la toma de decisiones, debilitar la capacidad para manejar emociones y complicar las relaciones interpersonales. No se trata de un defecto moral o de fragilidad, es simplemente una energía que no ha encontrado un canal positivo para manifestarse. Y aquí viene lo intrigante. La ira reprimida suele estar ligada a lo que los psicólogos denominan exceso de empatía. Muchos de los que guardan su enojo adentro son extremadamente sensibles a las emociones ajenas, buscan la concordia por encima de todo, evitan los enfrentamientos y suelen asumir el rol de cuidadores emocionales. A simple vista, esto resulta loable. Sin embargo, en el fondo, sus propias demandas quedan ocultas, silenciadas por el temor a alterar el equilibrio. En resumen, esa misma cualidad que les permite ser comprensivos, también es el freno que entierra su propio resentimiento. Aún con todos estos obstáculos, la ira reprimida no es una cárcel, es una oportunidad, representa una puerta hacia un autoconocimiento más profundo. Si se aborda con conciencia, se convierte en un mentor. Meditar sobre el origen de nuestra ira, las razones de esa sensación de limitación o los sucesos que despiertan frustraciones ocultas puede sacar a la luz patrones vitales que antes pasaban desapercibidos. No se trata de estallar o desahogarse de forma impulsiva. Va de asimilarla, reconocerla y canalizarla de manera saludable. Te propongo que pienses en esto. ¿Y si esos instantes de tensión inexplicable, irritabilidad o agotamiento no son casuales? ¿Y si son señales de tu mente y cuerpo alertando sobre una ira que requiere atención, no la que grita o desata tormentas, sino la que hierve a fuego lento y ha sido ignorada cortésmente durante años? Comprenderlo podría transformar nuestra forma de lidiar con el estrés, las conexiones humanas y hasta la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y hay un matiz aún más sutil. La ira reprimida no solo nos impacta por dentro, influye en la vitalidad que proyectamos al exterior. Determina cómo afrontamos los obstáculos, el estilo de nuestra comunicación y hasta el ambiente emocional sutil que creamos a nuestro alrededor. Es la rabia que se esconde tras la sonrisa educada, el fastidio bajo el tono sereno, la rigidez en cada pacto que aceptamos a regañadientes. Identificarla no solo nos libera a nosotros, sino que también libera a quienes nos rodean de los ciclos inconscientes que alimentamos. Así que, si alguna vez te has pillado respondiendo con aspereza a un detalle insignificante, sintiéndote exhausto tras un encuentro o albergando rencores que parecen exagerados, podrías estar percibiendo los resquicios de una ira reprimida. Y lo que resulta aún más cautivador es que el camino para reconocerla e integrarla tiene un trasfondo filosófico profundo. Implica encarar esas facetas de nuestra personalidad que nos han enseñado a ocultar, captar nuestras verdaderas demandas y dar eco a las historias mudas que bullen en nuestro interior. De hecho, algunas de las experiencias de maduración más intensas en la vida surgen al dialogar con estas emociones silenciadas y permitir que nos guíen. La ira, una vez asimilada, se transforma en lucidez. Se convierte en un faro que ilumina lo esencial, las barreras que debemos trazar y los hábitos que urge modificar. Pero para lograrlo, hay que dejar de temerla. Hay que abandonar la idea de que es intrínsecamente perjudicial. No es el adversario, es una alerta, un latido, un susurro proveniente de lo más hondo de nuestra psique. Ahora te invito a un ejercicio sencillo. La próxima vez que notes que la irritación aflora antes de que la reprimas, detente. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué deseo estoy pasando por alto? ¿Qué límite se está poniendo a prueba? Ese gesto básico, repetido con el tiempo, empieza a deshacer décadas de contención muda. Inicia el proceso de asimilación.
Y esa asimilación no se limita al ámbito sentimental. Se extiende a la autenticidad, al control sobre tu existencia y a la presencia plena en ella. Aquí es donde la narrativa se enriquece. Porque al empezar a detectar la ira reprimida, al observarla en ti mismo, descubres que impregna casi todas tus elecciones. Decisiones sobre parejas, empleo, incluso rutinas diarias menores. Todas moldeadas de forma sutil por un enojo que nunca verbalizaste. Es apasionante, como hallar un personaje secreto en la trama de tu vida, uno que ha estado redactando episodios en las sombras. Los psicólogos lo llaman corriente emocional inconsciente. No es algo que consideres de manera deliberada. No obstante, empuja y atrae, configurando tus conductas de un modo que parece orgánico, inescapable o hasta razonable. Pero la realidad es que, al reconocerla, puedes relacionarte con ella de forma intencional, puedes interrogarla. Puedes extraer lecciones de ella, y en ese trayecto, la ira pasa de ser un sabotaje sigiloso a un aliado, un orientador, un instructor. Dediquemos un instante a indagar por qué se produce esta represión en primer lugar. Muchos crecen en contextos donde manifestar ira está mal visto. Tal vez te dijeron, no te enfades, es de mala educación. O quizá desde pequeños nos enseñaron que mostrar la rabia termina mal. Tal vez viste a seres queridos conteniendo sus emociones, aparentando serenidad por fuera mientras por dentro todo era un torbellino. El mensaje se filtra de forma discreta pero incesante. La ira es peligrosa, la ira no cabe. Así que, como un mecanismo listo, la mente se ajusta, oculta, entierra y desvía esa fuerza que no puede salir de manera segura. Pero surge la contradicción. Ignorar la ira no simplifica la existencia, al contrario, la enreda más. Estudios psicológicos apuntan que reprimirla de forma crónica va de la mano con más casos de ansiedad, depresión e incluso problemas para dormir. Es como si esa vitalidad de la ira se negara a evaporarse. Necesita fluir. Si no puede hacerlo hacia afuera sin riesgos, se revuelve hacia adentro, generando estrés, agotamiento o un rencor callado contra uno mismo y el entorno. El sentimiento no se borra, se expande de modos invisibles. Aún así, hay luz al final, ya que esos mismos trabajos revelan que aceptarla en entornos seguros y ordenados alivia el agobio, fortalece los lazos y aclara las emociones. No se trata de gritar, de estallar o dañar a nadie, va de identificarla, expresarla y liberarla. Bastan un diario, una reflexión consciente o una salida artística para lograrlo. Al dar voz a lo que callaba, recuperamos una porción de nuestro ser que se había extraviado. Existe una realidad discreta que muchos pasan por alto. La ira reprimida suele nacer de deseos insatisfechos, no solo los grandes, sino los menudos del día a día, respeto, reconocimiento, equidad o mera atención. Cuando se desatienden y la ira consiguiente se amordaza, la mente empieza a ver lo normal en esa carencia. Con el paso del tiempo, esto puede derivar en una invisibilidad constante, donde uno duda de su propio valor o autenticidad. Y ahí la ira se convierte en el motor oculto del descontento, avivando en silencio la inseguridad, el hastío y el alejamiento. Sin embargo, todo esto encierra una lección valiosa. La ira es un aviso, un indicador de que han invadido nuestros límites, de que hemos cedido en exceso o de que han pasado por alto nuestros principios. No es un rival a aplastar, sino un orientador para conocernos mejor. Y si la manejamos con intención, se vuelve un agente de cambio. Ahora visualízalo. ¿Y si en lugar de rechazar la ira como un tabú, la miramos como a una mentora? Cada molestia, cada agravio leve, cada enojo latente se erige en un plano. Todos señalan zonas de la vida que claman por cuidado, reparación o retoque. Y aquí radica la elegancia sutil. Al incorporarla a nuestra conciencia, pierde su filo destructivo. Se transforma en un impulso que puedes canalizar hacia la nitidez, la inventiva y hasta la empatía. Un detalle intrigante de la ira contenida es su influencia en las relaciones. Quienes la guardan dentro suelen proyectarla sin querer hacia los demás, no como un ataque frontal, sino como rigidez, reproches o frialdad. Pueden parecer tranquilos, incluso complacientes, pero el resto percibe una muralla tenue. Es como si el cuerpo y la mente murmuraran verdades que la boca calla. Y la paradoja es que al sofocarla, acabamos generando el roce que queríamos esquivar. El remedio pasa por la atención y una expresión suave. No toda ira exige un cara a cara, pero toda merece ser notada. Los expertos en psicología aconsejan arrancar con introspección. ¿Qué estoy sintiendo de verdad en este instante? ¿Por qué este lance me altera?
qué deseo se está pasando por alto. Al responder con sinceridad, decidimos si actuar, soltar o redirigir esa fuerza. El verdadero poder reside en la elección deliberada, no en el encierro. Y es aquí donde la idea se profundiza. La ira ahogada está ligada a la genuina esencia. Al negarla, negamos un trozo de nosotros. Nos convencemos de que ciertas sensaciones son inválidas, de que vivencias no merecen ser vistas. Con los años, esa autodesautorización se convierte en un foco intenso de lucha interna, pero al detectarla e integrarla, recuperamos la coherencia, la vitalidad y la habilidad de alinearnos con nuestros ideales. Hay también una verdad delicada, casi lírica. La ira, al ser reconocida, rara vez es brutal. Suele ser una demanda serena y tenaz de que importamos, de que nuestras vivencias valen, de que nuestros confines merecen cuidado. Es la chispa que impulsa la autodefensa, la defensa de causas y a veces una inventiva honda. Muchos creadores, autores y pensadores a lo largo de la historia han bebido de este fuego mudo, convirtiendo el desasosiego personal en creaciones de perspicacia, sensibilidad y encanto. Y algo que quizás no hayas pensado. La ira es pasajera. Cuanto más se reprime, más se deforma. Lo que arrancó como un mero enfado puede en años tejer una maraña de animosidad, atribución y arrepentimiento. Pero en el instante en que la admitimos, aunque sea en voz baja dentro de nosotros, empezamos a deshacer ese nudo, la energía circula de nuevo como un cauce que se libera de la presa. Y de pronto, la mente y el cuerpo comienzan a respirar con mayor amplitud. Quiero que observes un aspecto más. La ira reprimida es algo profundamente humano. No se trata de un error ni de un defecto. Toda persona la experimenta. Lo que varía es si estamos dispuestos a afrontarla con curiosidad, introspección y empatía. Existe un tipo de valentía en el acto de percibirla, denominarla y comprenderla, ya que exige sinceridad, exposición y respeto propio. Se convierte en un hábito, una manera de alfabetización emocional que puede alterar nuestra forma de existir y de interactuar con el entorno. Y aquí va un hallazgo psicológico que podría asombrarte. Manifestar la ira de forma positiva fortalece en realidad la empatía. Al identificar nuestras propias emociones, nos volvemos más sensibles a las ajenas. Al valorar nuestros límites, aprendemos a respetar los de los demás. Al expresar nuestra tensión interna sin prejuicios, creamos un vocabulario de vínculo en lugar de enfrentamiento. La ira, de modo paradójico, se transforma en un puente en vez de un obstáculo. Ahora, retrocedamos y contemplemos el panorama general. La existencia, en muchos sentidos, consiste en un aprendizaje para manejar las corrientes silenciosas que nos recorren por dentro. La ira reprimida es una de esas corrientes, a menudo invisible, pero de un poder inmenso. Influye en la percepción, en las elecciones y en la vivencia afectiva. Sin embargo, también representa una puerta de entrada, una chance para conectar con uno mismo de forma más auténtica, para recuperar vitalidad y para fomentar una empatía y una sabiduría más profundas. Por eso te dejo con esta idea. La próxima vez que detectes un enfado que surge o una presión que no logras identificar, detente, inspira hondo y pregúntate, ¿qué intenta decirme esta emoción en realidad? ¿Qué límite o necesidad permanece sin reconocer? ¿Cómo puedo acoger esta faceta mía con ternura? En ese gesto sencillo radica el cambio. Es el instante en que la energía muda se convierte en comprensión consciente, donde la ira deja de ser una sombra para transformarse en fuente de lucidez, atención plena y hondura sentimental, porque en el núcleo de la psicología de la ira reprimida late esta certeza. Nuestras emociones jamás son adversarias. Son señales, orientaciones y reflejos que muestran la abundancia de nuestra vida interior. Desatenderlas equivale a existir a medias, en un estado de semiconciencia. Pero acogerlas, incorporarlas, es habitar en pleno despertar, plenamente humano y plenamente implicado en el mundo que nos rodea. Así pues, la ira reprimida no es algo que temer. Hay que percibirla, descifrarla y valorarla. Es el susurro de nuestra propia esencia, invitándonos a estar atentos, a recuperar nuestra fuerza y a vivir con una conciencia más honda. Nos enseña que incluso el fuego más callado puede alumbrar el camino hacia el autoconocimiento, la liberación afectiva y el valor para ser auténticamente nosotros mismos. Pues al final, reconocer la ira reprimida no implica perder el dominio. Significa forjar un lazo con nuestro ser, con nuestras pasiones y con el entorno que habitamos.
Y ese lazo, discreto y profundo, puede revolucionar no solo nuestra dimensión interna, sino el modo en que avanzamos por la vida con elegancia, perspicacia y presencia. Música.